Tras ganar las elecciones del año 2008 y ser reelegido, el señor don José Luis Rodríguez Zapatero quiso darle a su gabinete un perfil más feminista. Fue el gobierno con más mujeres hasta el momento, el primero en el que una mujer era ministra de Defensa y el primero en el que se creaba un ministerio específicamente para el feminismo, el Ministerio de Igualdad, cuya responsable sería doña Viviana Aído Almagro. Es algo emocionante, pero también incrementa la responsabilidad, porque soy consciente de que en ese cambio que va a tener mi vida también serán muchas las lupas que estén puestas en la forma de realizar mi trabajo. Que tenga mucha fortaleza emocional, es uno de los consejos que creo que tendré que aplicarme. El diario El Mundo la recibió diciendo que era la primera ministra nacida en democracia, porque su juventud era la primera vez que alguien formaría parte del Consejo de Ministros habiendo nacido después de 1977. Aquel gabinete fue muy mal recibido por los columnistas de opinión posicionados ideológicamente enfrente del gobierno progresista. Doña Cristina López Slichting, diario La Razón. Repite cartera la más inútil de las ministras y hay que callarse porque es mujer. Entra en un cosmético Ministerio de Igualdad una chica de 31 años cuyo mayor mérito es haber fomentado el flamenco en Andalucía y hay que callarse porque es mujer. Zapatero ha descubierto a la mujer burka. ¿A que me llaman machista por esta columna? Don Antonio Burgos, diario ABC. ZP no ha nombrado un nuevo gobierno, sino que como medida de precaución ha organizado su batallón de modistillas ministeriales, donde las señoras ya superan a los caballeros. Pero el ministerio más superfluo de todos es el nuevo de Igualdad, para que lo ocupe doña Viviana Aído, símbolo máximo del batallón de modistillas que ZP pasea por Madrid. Aunque también tuvo sus defensores acérrimos, como el director de la cadena SER, el señor don Daniel Anido. No se puede caer más bajo que lo que han caído esos monaguillos acomplejados que se esconden detrás de los micrófonos y de algunas plumas. A mí me avergüenza cuando dicen que pertenecen a la misma profesión que nosotros. Nosotros no pertenecemos a esa profesión. Se desatan los escribidores de la España cañí, caspa en ristre, contra tamaño desafuero. Si alguien dudaba de que aún es necesaria la discriminación positiva en favor de la mujer, los comentarios que se han vertido estos días demuestran que todavía esa discriminación es precisa. Sé que nada te va a apartar de ese camino, ni los insultos, ni las descalificaciones, ni los ataques intolerables que solo dejan en evidencia lo mucho que nos queda por recorrer aún. En su presentación como ministra en el Congreso de los Diputados fue muy comentado porque la señora Aído se refirió a los miembros de la comisión como miembras. Estoy convencida de que el compromiso con la igualdad de los miembros y miembros de esta comisión será muy relevante a la hora de conseguir los objetivos que la sociedad española nos está reclamando. El progresí, señorías y señoríos, es la nueva lengua oficial que está intentando imponer Zapatero en el reino. Y además de torturar el lenguaje, permite a los socialistas y a los socialistas... Ya con lo de jóvenes y jóvenes ya había cubierto, faltaban miembros y miembros. Porque Viviana y Viviano, porque hay que partir de la igualdad total, aquí hay que igualar. Aído y Aída, pues claro, estos son ministras... Es Barbie, enfermera, ¿esto qué es? No en la clandestinidad, señoría. Y todos los miembros y miembros del Grupo Parlamentario Socialista tan contentos. Porque, señorías, no se enfade, portavoza. Los socialistas y los socialistas... Señorías, por favor. Señorías, por... En ese momento ya existía una gran concienciación contra el maltrato a las mujeres por parte de sus parejas masculinas, pero no tenía el nivel que años después. Una de las propuestas más comentadas que hizo el Ministerio de Igualdad, nada más llegar la señora Aído, fue ofrecer un teléfono de ayuda para hombres que temieran que pudieran volverse maltratadores, algo que despertó muchos comentarios jocosos en programas como el de la señora Curri Valenzuela en Telemadrid. Vamos a promover el debate y la reflexión sobre los nuevos roles de los hombres en la sociedad del siglo XXI. Pondremos en marcha un teléfono de información para los hombres
que les ayude, entre otras cosas, a resolver de forma pacífica las cuestiones surgidas en los conflictos de pareja, en vez de recurrir a la violencia. Con lo que ha dicho, los periódicos de hoy han titulado que el teléfono era para, si tú le vas a pegar a tu mujer, que te desfogues. Llamantes. En vez de pegarla, llamas y te desfogas con el teléfono. Pero hoy la ministra ha explicado que no es para eso el teléfono, que no es para los maltratadores, que es simplemente, por si tú, por ejemplo, Jaime, estás hasta el gorro de tu mujer hoy. No es que la vayas a pegar ni nada, pero que no la aguantas. Que no es el caso, vaya por delante. Pero que no la aguantas pero hoy. incluso no sabes Entonces si llamas a este teléfono y te explican, por ejemplo, tu mujer te ha puesto verde porque no ha recogido a los niños de colegio. Sí. Entonces, aquí te explican cuál es tu rol y qué es lo que tienes que hacer. Yo llamo al teléfono y le digo, señorita, es que yo tengo dudas sobre mi modelo de masculinidad. Esto es. Y entonces la atenta señorita que te coge el teléfono te dice hacia dónde tendría que llevar yo mi modelo de masculinidad. Pues ¿Qué yo le digo le debes decir a tu mujer? Bueno, yo antes de decirle nada a mi mujer, antes de decirle nada a mi mujer, yo prefiero decirle algo, si no te parece mal, a la ministra de Igualdad. Es decir, que a mí mi modelo de masculinidad me vale. Es decir, que estoy bien como estoy y que no sé quién es la ministra de Igualdad para mí darme lecciones sobre mi modelo de masculinidad. Por lo menos mientras... Porque si es para desfogarse... Cuando la mujer de turno le dice, Pepe, hay que bañar a los niños, pues el Pepe de turno dice, alto que estoy hablando con el Ministerio de Igualdad. Claro. Lo que uno echa de menos en una tertulia en una cadena pública es que haya dos posiciones, ¿no? Si va a haber periodistas que van a criticar a la ministra, podrían haberse preocupado de que hubiera al menos uno que estuviera a favor de ella, que no era complicado de encontrar en aquel momento. La mayor iniciativa parlamentaria de la etapa de la señora Aído como ministra de Igualdad fue reformular la ley del aborto. Desde 1985, el gobierno de don Felipe González había aprobado la primera ley que despenalizaba el aborto en 3 supuestos. Uno de los cuales supuestos actuaba como un coladero que hacía que la mayoría de abortos pudieran desarrollarse en nuestro país. Durante los 8 años de gobierno de don José María Aznar, esa ley no se tocó ni se cambió. Tampoco incluyó el señor Aznar en su programa electoral modificarla. Y el gobierno Zapatero, con la señora Aído como ministra, decidió que era el momento de reemplazar la ley de supuestos por una ley de plazos. Esta ley es el más claro y vivo exponente de lo que es el aborto libre. Un sistema que tan solo tiene su reflejo en los antiguos regímenes totalitarios de la Europa del Este. Trataremos de encontrar un punto de equilibrio entre las diferentes propuestas de los grupos parlamentarios en aras del mayor consenso posible. Este gobierno solo pretende que las mujeres que tengan que afrontar una decisión de tal calibre lo hagan con la máxima seguridad sanitaria y que no puedan ir a la cárcel por tomar esta decisión. Se lo ha dicho el Consejo Fiscal. 2 de cada 3 países de la Unión Europea, incluso aquellos que contemplan leyes de plazo, exigen la concurrencia de causas justificadas para que una mujer pueda someterse a un aborto. El titular principal es que efectivamente esta ley da un paso hacia adelante. A mí eso me parece extraordinariamente positivo, que vayamos dejando atrás la ley existente, que es, todos lo sabemos, una ley chapuza, llena de agujeros, ambigua, que colocaba a las mujeres en una situación a las mujeres y a los médicos en una situación de indefensión jurídica extraordinaria, y que vayamos hacia una ley, pues como existe en toda Europa, en las cuales las mujeres tienen el derecho a decidir dentro de unos plazos razonables, en condiciones de seguridad y como en nuestro entorno. En un episodio que marcó mucho a la señora Aído, tuve humildemente algo que ver, porque yo en aquella época era ya estudiante de periodismo y cuando vi que se estaba tramitando la ley me enteré que la señora Aído iba a ser entrevistada a la cadena SER por el señor don Carles Francino en el programa Hoy por Hoy. Se ofrecía mandar preguntas y se me ocurrió mandar una pregunta que me parecía pertinente sobre el tema del aborto. Fue anecdóticamente la pregunta número 13 de la cadena SER, donde decía: pregunta de Juan Francisco. Yo soy ateo, dice, porque solo creo en lo que veo. Mirando a un feto de 13 semanas se me asemeja mucho a un bebé, a un ser vivo. Mi pregunta es directa y pasando de éticas religiosas. ¿Para usted un feto es un ser vivo? Un ser vivo, claro. Lo que no podemos hablar es de ser humano porque eso no tiene ninguna base científica. Teresa, Madrid, buenos días. Es curioso porque con que hubiera dicho que sí, la cosa habría pasado bastante desapercibido. Es decir, ¿es un ser vivo? Sí. Pero como dijo, lo que no es un ser humano, pues eso dio bastante que hablar entre los comentaristas de la época. Hoy le ha tocado el turno, por ejemplo, a la ministra de Igualdad. Para Viviana Aído, un feto de 13 semanas es un ser vivo, pero de lo que no podemos hablar es de ser humano porque, según nos ha dicho, eso no tiene ninguna base científica. Al igual que con lo de las miembras, desde la Real Academia han vuelto a enmendarle la plana a Aído
al recordarle que un feto es ser porque existe y humano porque procede del hombre y no del burro. Buenas noches. El gobierno acertó al reformar la ley del aborto, pero no para de meter la pata al explicar dicha reforma. A Viviana Aido le atropelló un titular aparatoso. A las 13 semanas un feto es un ser vivo, pero no un ser humano. Pero no deja de ser una frase en el marco de un debate científico y moral en el que el mundo entero lleva años sin ponerse de acuerdo. Bueno, Viviana Aido, la ministra de Igualdad, podía haber añadido que no es un ser humano, que es un ser vivo, o sea que es una planta, por ejemplo. ¿Qué piensan ustedes sobre esto? ¿Consideran que un feto de 13 semanas es un ser humano? ¿Sí o no? Como Al-Qaeda. Continúa por lo demás el debate sobre la reforma legal del aborto. La ministra de Igualdad, Viviana Aido, lo defendía ayer en estos micrófonos, aquí en la SER, y con algunas de sus declaraciones ha generado una buena polvareda. Eso sí, cuenta con el apoyo explícito total del presidente Zapatero. Ni nada. Entonces, ¿qué es? ¿Porcino? ¿Simiesco? ¿A qué especie pertenece? Pues Viviano, que es una cosa humana pero todavía no completada. Sí, Viviana, tú no lo sabes, pero sucede así. Cuando nacemos no estamos del todo terminados, pero ya estamos, ¿eh? De hecho, tú antes de nacer yo creo que ya eras Viviana. Se veía venir. Vivianita se llamará. Y efectivamente Viviana se llamó y aquí la tenemos por nuestra desgracia. La polémica la ha servido esta perfecta ignorante que se llama Viviana Aido, que dentro del vivianismo ha puesto ya de moda efectivamente una forma de pensar. El vivianismo, nadie podrá decir que su paso por el gobierno de la nación no ha dejado un rastro especialmente perlado, ¿no? Ayer, en una pregunta que le hacían, creo que era la cadena SER, le preguntan a Viviana Aido, oiga, ¿un feto de 13 semanas es un ser vivo? Y ella dice, sí, es un ser vivo. Lo que pasa es que no es un ser humano. Decir lo contrario no tiene base científica, dice este ignorante. Vamos a ver, perdón. ¿Es un ser humano? Es un ser porque existe, estamos de acuerdo. Y es humano pues porque proviene del hombre, no del caballo. O sea, o es que para el vivianismo se es ser humano en función del tiempo. Es una función temporal. Si depende, si tienes 16 semanas ya eres ser humano. Si tienes 15 no eres ser humano. Entonces, ¿cuándo eres ser humano? O sea, ¿cuándo un ser vivo pasa a ser un ser humano? En el caso de que para Viviana Homo sapiens efectivamente llegue a serlo algún día. Puede convertirse en muy humano, el ser humano. Viviana Aido pertenece a la especie de Homo sapiens. Le molesta incluso lo de homo y propone cambiarlo. No sé cómo habrá que cambiarlo del Homo sapiens, pero es una, de verdad, bueno, es lo que hay. Hola, ¿me escuchas, Viviana? Solo me quedan 25 semanas para que mamá me tenga en brazos y me dé besitos. Tengo muchas ganas. El problema es que mamá se ha enterado de que con la nueva ley puede abortar sin problemas. Si lo está pensando. Así que, Viviana, puede que me quede sin ver la cara que pone papá al verme. Puede que me quede sin ir al parque, sin hacer muchos amigos. Puede que no llegue a conocer el mar. Puede que no llegue ni a ir al cine, ni a viajar, ni a tener novio. Viviana, puede que mamá aborte y entonces se acabó. Es mi vida, no me la quites. Es mi vida. ¿Por qué lo haces? Ante el IVE, interrupción voluntaria del embarazo, Vive. Intereconomía Televisión. Pero al margen de conceptos científicos, lingüísticos, religiosos o morales, le proponemos a la ministra un ejercicio práctico. Le pedimos que busque una mujer embarazada de 3 meses, que se acerque a ella y le pregunte si el hijo que lleva dentro, y para el que probablemente ya tiene elegido hasta el nombre, es un ser humano o no. A lo mejor algún día esa misma pregunta se la tiene que hacer ella. Pero al margen del debate antropológico o terminológico que tenga cada uno sobre lo que es un feto, la ley de plazos
Contaba con la mayoría del Parlamento que había en aquel momento y fue aprobada. El Partido Popular se posicionó en contra, sacó la bandera del antiaborto y hizo manifestaciones masivas, a pesar que durante los 8 años de gobierno del señor Aznar, incluyendo los 8 con mayoría absoluta, no lo habían tocado. El derecho a la vida es demasiado importante. Tenéis que protegerlo. Una sociedad sana y humana no puede convivir con una ley permisiva del aborto, ni con la actual, ni con la anunciada, ni con ninguna. Unos pies pequeños para decir que cada vida importa. Con este símbolo demostramos que hay vida, no solo hay vida, sino que es un ser humano. Hace 7 años había pasado por un aborto provocado y ya no quería volver a pasar por la misma experiencia porque me quedaron muchas secuelas del aborto. Son algunas de las razones por las que han venido desde toda España y también de fuera. 700 autobuses los han traído hasta Madrid, convocados por 40 asociaciones antiabortistas. Hemos estado mucho tiempo todos los españoles dormidos. Durante 30 años se han abortado más de 1 millón de niños. Dicen que para ellos no es solo una manifestación, es mucho más. Una gran fiesta a la que han querido unirse para reivindicar que el aborto no debe ser un derecho. Y aunque no han marchado juntos, hayan estado a título personal más de 50 diputados y senadores del Partido Popular, encabezados por su secretaria general. Había un consenso social en lo que teníamos en España, más o menos admitido, no había ninguna necesidad y no había una demanda de reformar la ley del aborto. Y además, claramente estoy en contra de que niñas con 16 años puedan abortar sin el consejo o sin el permiso de sus padres. También José María Aznar, según él, cumpliendo un deber cívico y una obligación moral. Contra una ley, un proyecto que convierte el aborto nada menos que en un derecho y que permite que las menores aborten sin consentimiento paterno. En cambio, no pueden salir en un periódico. Me parece que se ha perdido el norte completamente. Ha sido la segunda manifestación contra el aborto de este año y también la más numerosa. Muchísimas gracias a todos y un gigantesco sí a la vida. La ministra de Igualdad, Viviane Aído, ha defendido esta tarde la reforma de la ley del aborto y ha criticado a la derecha por mirar hacia otro lado cuando estuvo en el poder. ¿Qué hicieron quienes estuvieron gobernando durante 8 años en los que hubo más de 500.000 abortos? ¿Qué es lo que hicieron? Nada. No hicieron absolutamente nada. El Partido Popular no hizo absolutamente nada. Defendemos la vida. Debemos decir también que nadie tiene el monopolio de la moral. Uno de los puntos más polémicos de aquella ley es que un menor pudiera abortar sin necesidad de informar a sus padres. El tema tan discutido, tan debatido de si los padres deben estar o no informados en el caso de las chavalas entre 16 y 18 años, que es un limbo, una situación de limbo complicada, y recomienda que sí, que yo creo que es de sentido común. Pero no con el no, que sean las chavalas las que decidan, que me parece absolutamente de justicia, y soy padre de chicas en esa edad, son ellas las que tienen que decidir, pero los padres tienen que estar informados según los padres o tutores, según el Consejo de Estado, cosa que hasta ahora no figura en el proyecto de ley del Gobierno. Pero en fin, esperemos que el Gobierno tome nota de este tema y... Muchos pensadores progresistas y de izquierdas, incluyendo diputados socialistas, que no están nada contentos con el tema de los 16 años. De manera que esto no es un blanco y negro. ¿Pero tienes miedo? No me hables de miedo, no me hagas psicología barata, Inma. No tengo miedo. ¿Confías en tus hijos? Perdóname. ¿Confías en ellos? Inma, no lo lleves al terreno personal, te equivocarás. Te equivocas. Si tus hijos confían en ti, te lo explican. Inma, no. No, ese es el tema. No te equivoques. No es un tema de que tú seas hija y yo ya sea madre. No, olvídate. Es un tema de que no me da la gana de que un gobierno me diga qué tengo que hacer en el comedor de casa. Es algo mucho más profundo. No es un tema de discusión. Los padres, este ente tan malvado, han ayudado en los problemas importantes de sus hijos a lo largo de la historia siempre. Y por un tanto por ciento muy pequeño que no quiere entender y ayudar a sus hijos, la mayoría lo hacen. Hay que hacer lo siguiente desde mi punto de vista, y esto lo pide mucha gente que está a favor del aborto. Hay que ayudar a cuando una hija quiere abortar y los padres no quieren, se puede hacer un proceso de conciliación para que ella pueda abortar, pero expulsar a los padres, convertirlos en sospechosos, dejarlos fuera de la ley, es una locura. Yo no lo veo así. Es una locura. No lo veo así. Inma. Yo creo que esta ley favorece al diálogo. ¿Por qué? Al diálogo. No, pero ¿cómo decir diálogo? Porque le dice a los padres...
porque le dice a los padres hablar con vuestros hijos. No, porque si no habláis con vuestros hijos y no le dais una buena educación Ima, le dice a los hijos al revés. Hacer lo que os dé la gana. Esta ley le dice a los hijos hacer lo que os dé la gana. Habláis de una forma como se pierde con esta ley por completo cualquier tipo de autoridad paterna. ¿Qué padre o qué madre le va a decir a sus hijos no vengas a las 3 de la mañana cuando puedes, si quiere, decidir sobre la vida de otra persona? Es que esas chicas... Esta ley no le dice a los hijos que no se comuniquen con los padres, les dice a los padres que se comuniquen con sus hijos, que es distinto. Les da permiso a los hijos para hacer absolutamente lo que les dé la gana. Una persona, una mujer puede decidir si aborta o no. Eso es lo único que dice la ley. Me parece muy bien. Lo que dice la ley es que los padres no pintan nada. No pintan nada la vida de sus hijos. Cada familia decide lo que pintan sus padres o dejan de pintar. Porque hay muchas familias donde el padre piensa una cosa y la madre otra. ¿Por qué 16? ¿Por qué no 14? ¿Por qué no 12? Bueno, porque supongo que hay que marcar un límite como todo en la vida, ¿no? Pues ya teníamos los 18. No hay que liarse. ¿Sabes qué ocurre? Pero es que la gente ¿sabes qué ocurre? ¿Sabes qué ocurre? Que a veces nuestro querido amigo Zapatero, como tiene un lío económico de narices, decide tomar decisiones muy de hooligan, de radical de izquierdas, para tapar otros problemas que tiene. Creo que es un gravísimo error, creo que lo vamos a pagar, y es más, te diré que una inmensa mayoría de socialistas no están de acuerdo. Cuidado con este tema. Legislar en contra de los padres no es progresista. Lo cierto es que a día de hoy la ley de plazos ha sido avalada por el Tribunal Constitucional. Sin embargo, lo que acabó con la carrera política de doña Viviana Aído no fue la ley del aborto, fue la crisis económica. Se abrió un gran debate sobre si España tenía demasiados ministerios cuando el Estado estaba prácticamente en una situación deficitaria. Y en 2010 el gobierno Zapatero decidió retirar el Ministerio de Igualdad, dándose la paradoja que la señora Aído se enteró que dejaba de ser ministra durante una entrevista en directo que estaba teniendo en Telecinco cuando salió la noticia por agencias de que el ministerio iba a ser suprimido. Ministra, buenos días. Buenos días. ¿Y si sigue usted en el gobierno? Yo estoy a disposición del presidente del gobierno, como todos. Él es quien nombra y él es quien cesa. Pero no ha recibido ninguna llamada en las últimas horas, que si no tiene ningún dato. No. O sea, creo que no nos corresponde pronunciarnos. Hay que ser prudentes con los tiempos y con las decisiones que en este caso competen en exclusiva al presidente del gobierno y, como digo, todos estamos a su disposición. En cualquier caso, ¿le parecería probable o que ya no hubiera Ministerio de Igualdad? No le hablo de su sustitución, sino que desapareciera el ministerio. Bueno, creo que hay que ser respetuoso con los tiempos y con las decisiones que, como digo, en este caso competen al presidente. Así que permíteme que no me pronuncie. ¿Y no ha hablado con ninguno de sus compañeros sobre eso? No, acabo de llegar esta mañana, muy temprano, aquí al plató, con lo que no he tenido la oportunidad todavía de hablar con ninguno de mis compañeros. Bueno, sí me va a permitir que le pregunte por alguno de estos posibles cambios, no por usted, que ya está claro que no sabe cuál va a ser su destino. Ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, y hombre fuerte del Gobierno, vicepresidencia primera para Rubalcaba. No me voy a pronunciar sobre algo que todavía no ha sido anunciado formalmente. Como digo, creo que hay que ser respetuosa con los tiempos y con las decisiones. En este caso es una decisión del presidente del gobierno. Le compete en exclusiva. Todos estamos a su disposición. Él es quien nombra, él es quien cesa, y mientras estamos asumiendo esas responsabilidades, pues tratamos de hacerlo con altura de miras y lo mejor que sabemos o podemos. Y si ella me va a decir si le parecen bien o mal los cambios, ¿no? No. Bueno, pues entonces continuamos. Vamos a hablar de presupuestos, parte Muy que bien. Hoy se van. Siguió siendo secretaria de Estado en aquel gobierno durante unos meses hasta que pasó a trabajar para la ONU, donde ha seguido ocupando distintos cargos, siempre en defensa de la mujer y del feminismo. En el caso de España, el Ministerio de Igualdad no reaparecería hasta que el Partido Socialista volvió al poder en el año 2018 con doña Carmen Calvo como titular.